Una pelota rueda por una mesa horizontal, ¿vale? Pues tenemos una mesa. A ver. Y tenemos una pelota que va rodando con una velocidad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una altura de 1,5 metros. Vale. Entonces esto cae, ¿de acuerdo? Y que esto sigue por aquí y cuando llegue aquí, con la velocidad que lleva, ¿vale? Lo que hará es, pues, caerse al suelo. ¿Qué tipo de movimiento hará? Vale, entonces, esto es lo que te he dicho de la composición de movimientos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer el movimiento en la componente horizontal y la componente vertical. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son dos movimientos diferentes. Mira, en la componente horizontal, es decir, X, vamos a llamarlo, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es primero definir el eje X y el eje Y. Lo que hacemos es definimos el eje X. Este es el eje Y, este será mi origen y este será mi eje X, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces, en la componente horizontal, es decir, en el eje X, ¿qué tipo de movimiento tengo en la componente horizontal en este caso? ¿Vale? Es decir, ¿qué ocurre horizontalmente? Lo que es lo mismo. Movimiento. Sí, dilo. Movimiento. Un movimiento. Chicos, se corta. Rectilíneo. Sí, uniforme. Muy bien, es que se te cortaba justo en el final. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque en la componente horizontal no hay ninguna fuerza, ¿vale? Es decir, toda la fuerza es la de la gravedad, que es exclusivamente vertical, ¿de acuerdo? Con lo cual, horizontalmente no le afecta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mira, la velocidad a un vector, imagínate que esto es un vector, ¿vale? Yo lo puedo descomponer en dos componentes perpendiculares entre sí, por ejemplo, vertical y horizontal, ¿vale? Si este vector aumenta, así, aumenta tanto esta como esta, ¿sí? Ahora, si un vector es horizontal, si aumenta, verticalmente no le afecta en nada, ¿vale? Bien, entonces, bueno, el caso es que, como la fuerza que hay es vertical, a la componente perpendicular no le afecta. Es decir, como en la horizontal no hay ninguna fuerza, pues es un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Qué significa eso? Que la aceleración en el eje X es igual a 0, quiere decir que la velocidad en el eje X es constante, ¿vale? Y quiere decir que la posición en X, ¿cuál va a ser? Pues la posición en el instante inicial, pero en el instante inicial, si te das cuenta, en X coincide con el origen de coordenadas. Es decir, va a ser X sub 0, que es 0, más V sub X por el tiempo. ¿Vale? ¿Ves por qué? Como empezamos a contar el tiempo justo cuando está aquí, eso está en el eje Y, con lo cual su componente X es 0. ¿Eso lo ves? Sí. Vale, con lo cual estas tres cosas las ves bien. Vale, en el eje Y, ¿qué tengo? En el eje Y tengo un movimiento rectilíneo, pero ahora uniformemente acelerado, porque hay una componente que lo acelera, que es la gravedad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la aceleración en el eje Y? Pues menos 9,8 metros partido segundo cuadrado. Bien, ¿cuál va a ser la velocidad en Y? Vale, la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es v sub 0, en este caso sería menos 9,8 t, ¿no? ¿Cuánto valdrá la velocidad sub 0 en el eje Y?
Es decir, la componente vertical de la velocidad en este punto. 0. 0. ¿Por qué? Porque toda la velocidad aún es horizontal. Todavía no ha empezado a bajar. Pues será 0 menos 9,8 por el tiempo. ¿Vale? ¿Y cuánto valdrá la altura en cada instante? Pues será, primero la altura inicial. ¿Cuál es? 1,5. 1,5. ¿Vale? Más la velocidad inicial por el tiempo, pero como la velocidad inicial en i es 0, no ponemos nada, menos un medio de 9,8 por t al cuadrado. ¿Vale? Pues ya tenemos las ecuaciones de movimiento. ¿Cuál es la velocidad con la que cayó de la mesa? Pues ¿qué habrá que hacer? Calcular la velocidad en x y calcular la velocidad en y. ¿Vale? Y como es un vector, porque esto es la componente x y la componente y, después habrá que calcular el módulo de esa velocidad. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Pues será la velocidad en x, su componente al cuadrado, su componente x al cuadrado, más su componente y al cuadrado y luego la raíz cuadrada. ¿Vale? O, si nos lo quieren dar en vector, tendremos que decir que es v sub x por y más v sub y por j. O también v sub x, v sub y. ¿Vale? Antes hemos trabajado en una dirección, por eso nos hemos olvidado de componentes. Todo el rato estábamos en el eje Y. ¿Sí? Ahora, al estar en dos dimensiones, estoy trabajando con vectores, pero en lugar de trabajar con vectores explícitamente, lo que hacemos es trabajar con sus componentes x e y por separado, y luego ya si me piden algo donde haya que juntarlas, lo junto. ¿Por qué? Porque como son independientes, es decir, la aceleración que hay en uno no afecta al otro al ser perpendiculares, ¿vale? Lo puedo hacer así, y es mucho más sencillo. Por no decir la única manera. ¿Entendido? Sí. Vale. Entonces, ¿cómo calculamos las velocidades? Pues obviamente, si me voy a la fórmula de velocidad de cada uno, pues voy a necesitar el tiempo, por lo menos para esta. ¿No? Vale, para sacar el tiempo, lo que voy a utilizar es el único dato que tengo, si no me equivoco, que es este, la altura. ¿Dónde puedo colocar la altura? Pues solo en esta ecuación. Si yo aquí pongo y igual a... ¿cuánto? Por cierto, he puesto 15 y es 1,5. Bueno, a lo mejor es que la coma me la he puesto ahí. Vale, entonces, como ya lo he utilizado ahí, puedo calcular el tiempo que tarda en caer. ¿Cómo? ¿Qué tengo que poner ahí? Cuando ha caído, ¿cuánto vale la I? Esto era una cosa así, ¿no? Espera, ahora, algo así. Una parábola. Y cuando cae, ¿cuánto vale en ese punto la altura? ¿La coordenada ahí? 0. 0. ¿Vale? Cuando llega aquí, lo que ocurre es que tenemos para i igual a 0 y además tenemos que la x será la x máxima que recorra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego ya no sé qué bote, pero ya eso no lo vamos a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Es decir, nuestro movimiento acaba justo aquí. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Pues igual a 0. Entonces, ponemos aquí 0 igual a 1,5 menos 4,9 cuadrado. Con lo cual,
menos 1,5 es igual a menos 4,9 t cuadrado. T es igual a más menos raíz de 1,5 entre 4,9. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Vamos a controlar esto. De 1,5 0,9 0,55. ¿Vale? El negativo no lo tenemos en cuenta porque tiempos negativos no tenemos aquí. Vale. Bien, entonces ya hemos calculado el tiempo que tarda, ¿vale?, en recorrer todo el movimiento, ¿vale? Es decir, en pasar de aquí a aquí y en recorrer también la X más, ¿vale? Bien, entonces ya podemos calcular directamente la V sub I, ¿vale? Que será simplemente 0 menos 9,8 por t. Es decir, por menos 5,42 metros partido segundo, ¿vale? Bien, ¿tiene algún sentido? No sé, negativo. ¿Eso quiere decir que está mal? ¿O qué significa ese signo negativo? Que va para abajo. Eso es. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es correcto. Vale. Bien. Ahora, ¿cómo podemos calcular por la velocidad en X? Ay, perdón. Aquí. Ahí. Pues con este otro dato, que se me había olvidado poner, que es que choca el suelo a una distancia de 1,8 metros. Vale, pues ahora a ver si colocamos. ¿Cómo podríamos calcular esto de aquí? ¿Qué es lo que nos queda? Fíjate una cosa, cuando está en este punto, Sara, hola. Sí, estoy aquí, estoy Ah, aquí. vale, vale. Es que como a veces se me corta cuando hablas, no sé si se corta cuando te hablo yo. ¿Ves la pantalla así, no? Sí, sí. Vale, cuando está justo aquí, ¿cuánto vale la I? Cero. Cero. ¿Cuánto vale el tiempo? ¿Qué tiempo ha pasado? Pues lo hemos calculado. 0, 55. eso. Vale. ¿Y cuánto vale la X? 1,8. Vale. Entonces, ¿cómo puedes calcular esto? La V sub X, la velocidad que tiene horizontal. Ah, despejando. Claro. Sabemos la X y sabemos el tiempo. Con lo cual, una vez tienes este tiempo, vamos aquí y decimos que la X en ese instante vale 1,8, es igual a la velocidad en X por el tiempo, es decir, el instante en el que vale 1,8, que es el mismo en el que vale igual a 0.
Con lo cual v sub x es 1,8 entre 0,55. Vale, que es 3,27. Y aquí bien que nos haya salido positivo, ya que va hacia la derecha y el eje, o sea, hacia el sentido positivo del eje horizontal, del eje X, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, cuando llega aquí, la velocidad es algo así, con su componente X, que vale esto, y su componente Y, que será un poquito más larga, que vale esto. ¿Lo entiendes? Sí. Esto es la v sub x y v sub y. ¿Vale? Como me piden la v, pues no lo vamos a dar. No me piden el módulo de la velocidad, lo que vamos a hacer es dar el vector. El vector velocidad, ¿vale? Será v sub x 3,27 y menos 5,42 j, ¿vale? O si lo quieres dar con componentes así, ¿vale? Si quisiéramos el módulo, pues ya sabes, sería simplemente hacer esta operación de aquí, ¿vale? Pero bueno, como nos dicen la velocidad, pues dando el vector de velocidad está perfectamente definida la solución, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la velocidad de cada? Vale. Si haces el módulo, te tiene que dar esto, 3,25. Pues no significa eso, porque el módulo de esto haría más. No sé si hemos hecho alguna cuenta mal, no creo. Vale, pero bueno. Vale, vale. No sé qué cuentas hace aquí, a lo mejor lo hace con G y tal, porque con G igual a 10, porque las soluciones siempre se van un poco por las decimales. Pero bueno. Vale. Vale, bueno. ¿Qué me da el doble? No lo entiendo. 1,8. Vale, pues ya. Es así, ¿eh? Vale. ¿Pero lo has entendido? Sí. Vale, pues. Ya está. 1,5 y 1,8. Vale. Pues. Ya está.